480 años después de la salida de los israelitas de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, el segundo mes, Salomón comenzó a construir el templo del Eterno. El templo que el rey Salomón edificó para el Eterno tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13 metros y medio de alto. Había un pórtico a lo largo de los 9 metros de ancho del templo, que se extendía 4 metros y medio hacia afuera. El templo tenía ventanas con celosías estrechas, junto a la pared exterior. El rey construyó una estructura de apoyo con varias salas pequeñas. El piso inferior tenía 2 metros con 25 centímetros de ancho, el del medio 2 metros con 70 centímetros, y el tercero 3 metros con 15 centímetros. Hizo salientes en la pared exterior del templo para apoyar las vigas. Los bloques de piedra para la construcción del templo fueron labrados completamente en la cantera. Por eso, en el lugar de la obra no se oía el ruido de martillo, cincel ni ninguna otra herramienta de hierro. La entrada del piso inferior estaba en el lado sur del templo. Una escalera conducía al segundo piso y luego al tercero. Así se edificó y se concluyó la construcción. Salomón hizo un techo con estructura de madera y tablas de cedro. La estructura, a lo largo de las paredes exteriores, estaba unida al templo con vigas de cedro, y las alas laterales tenían 2 metros con 25 centímetros de altura. La palabra del Eterno vino a Salomón: en cuanto al templo que has construido, es importante que vivas conforme a lo que yo he determinado y obedezcas todo lo que te diga, siguiendo mis instrucciones, con atención y obediencia, para que yo cumpla en ti la promesa que hice a tu padre David. Yo mismo habitaré entre los israelitas, no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón edificó y terminó el templo. Hizo el acabado interior desde el suelo hasta el techo con tablas de cedro. El piso fue hecho con tablas de ciprés. Separó 9 metros en la parte posterior del templo para hacer el santuario interior, el lugar santísimo. Lo revistió con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo. Como piso utilizó tablas de ciprés. Delante de él, el santuario principal medía 18 metros. Todo el interior del templo estaba revestido de cedro tallado con diseños de frutos y flores. No se veía ninguna piedra. Todo estaba recubierto de madera. El santuario interior del templo era el lugar de la arca del pacto del Eterno. Este santuario interior tenía 9 metros de alto, 9 de ancho y 9 de largo. Todo fue revestido de oro puro. El altar de cedro también recibió un revestimiento de oro puro. Todo el interior del templo fue recubierto de oro. Había cadenas de oro colgadas delante del santuario interior, en las paredes, en el techo, en el suelo y en el altar. En resumen, oro por todas partes. También hizo 2 querubines de madera de olivo, de 4 metros y medio de altura. Ambos tenían el mismo tamaño y las mismas medidas. Las alas extendidas medían 2 metros con 25 centímetros cada una, de punta a punta. Las alas alcanzaban 4 metros y medio. Colocó los querubines en el santuario interior. Las alas extendidas de ambos se extendían por toda la anchura de la sala. La punta del ala de un querubín tocaba la pared de un lado y la punta del ala del otro querubín tocaba la pared del otro lado, en el centro. Las alas se tocaban entre sí. Los querubines también fueron revestidos de oro. Además, talló figuras de querubines, palmeras y botones de flores en todas las paredes del santuario principal y del santuario interior. El suelo, tanto en el interior como en el exterior, también fue revestido de oro. Hizo puertas de madera de olivo para la entrada del santuario interior. Los marcos tenían 5 lados. Las puertas estaban talladas con querubines, palmeras y flores, y recubiertas de oro. De la misma manera, construyó la entrada del santuario principal con marcos de madera de olivo, pero estos tenían 4 lados. Las puertas eran de ciprés con 2 hojas y cada hoja se abría por separado. También estaban talladas con querubines, palmeras y flores, y recubiertas de oro batido. Construyó el atrio interior con 3 capas de piedras labradas y una última capa de tablas de cedro. El cimiento del templo del Eterno fue colocado en el cuarto año, en el mes de Sib. La construcción fue terminada en todos sus detalles, conforme a todo lo planeado, en el año 11, en el mes de Bul, el 8º mes. Salomón tardó 7 años en construir el templo. Salomón tardó más de 13 años en terminar la construcción de su palacio. Construyó el palacio del bosque del Líbano, que medía 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Tenía 4 filas de columnas de cedro que sostenían 45 vigas de cedro, 15 en cada fila. Por encima, todo estaba cubierto de cedro. A ambos lados había ventanas dispuestas en grupos de 3. Las puertas eran rectangulares y estaban colocadas de manera simétrica. También construyó un patio con columnas que medía 22 metros y medio de largo y 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro patio cubierto y el techo se extendía más allá de las columnas. Hizo además un salón para audiencias, llamado Salón de la Justicia, donde juzgaba los asuntos del pueblo. Todo el salón estaba revestido de cedro. Construyó su palacio particular detrás del Salón de la Justicia. De forma muy similar, Salomón también edificó otro palacio semejante para la hija del faraón con quien se había casado.
No escatimó nada en la construcción. Todas las piedras utilizadas, tanto por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta el techo, eran de primera calidad, cortadas, labradas y pulidas con precisión. Las piedras de los cimientos eran enormes, de entre 3 metros y 60 centímetros y 4 metros y medio. Eran de excelente calidad. Encima se colocaron las mejores piedras, cortadas a medida, junto con vigas de cedro. El gran patio estaba rodeado por un muro de 3 capas de piedra y una de vigas de cedro. Igual que el patio interior del templo del Eterno, el rey Salomón mandó traer a Hiram de Tiro. La madre de Hiram era una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era de Tiro, un artesano en bronce. Hiram era un artesano muy hábil y podía hacer cualquier trabajo en bronce. Vino para ayudar a Salomón y realizó toda la obra de bronce. En primer lugar, fundió 2 columnas de bronce. Cada una medía 8 metros y 10 centímetros de altura y 5 metros y 40 centímetros de circunferencia. También fundió 2 capiteles de bronce para la parte superior de las columnas. Cada uno medía 2 metros y 25 centímetros de alto y tenía forma de lirio. Cada capitel estaba adornado con 7 cadenas entrelazadas y 2 hileras de 200 granadas que cubrían la parte superior de las columnas. Levantó las columnas en el pórtico. A la entrada del templo, a la columna del lado sur la llamó seguridad y a la del lado norte, estabilidad. Los capiteles en lo alto de las columnas tenían forma de lirios. Después de terminar las columnas, Hiram comenzó a hacer un enorme tanque redondo de metal fundido. Medía 4 metros y medio de diámetro, 2 metros y 25 centímetros de alto y 13 metros y medio de circunferencia. Debajo del borde había 2 hileras de adornos en forma de frutos, colocados cada 5 centímetros, fundidos en una sola pieza con el tanque. El tanque descansaba sobre 12 bueyes, 3 orientados al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Las cabezas de los bueyes miraban hacia afuera, y el tanque se apoyaba sobre sus lomos. El grosor del tanque era de 4 dedos, y su borde estaba trabajado como el de una copa o como un lirio. Tenía capacidad para 40.000 litros. Hiram también hizo 10 soportes de bronce. Cada uno medía 1 metro y 80 centímetros de largo y de ancho, y 1 metro y 35 centímetros de alto. En los costados había paneles sujetos al marco con figuras grabadas de leones, bueyes y querubines. En el marco, por debajo y por encima de los leones y los bueyes, había adornos de metal en forma de guirnaldas. Cada soporte estaba montado sobre 4 ruedas con 2 ejes de bronce. Los marcos estaban fundidos con adornos artísticos. Cada soporte tenía una abertura circular de 45 centímetros de profundidad sobre una base cuadrada de 70 centímetros. El soporte en sí era cuadrado. Los ejes estaban fijados debajo del soporte y las ruedas a los ejes. Las ruedas medían 70 centímetros de diámetro y eran como las de un carro. Todo era de bronce fundido, los ejes, las ruedas, los radios y los cubos. En cada esquina del soporte había una agarradera fundida en una sola pieza con el soporte. En la parte superior del soporte había un borde circular de 22 centímetros de alto. Los marcos y las agarraderas estaban fundidos con el soporte. Toda la superficie estaba grabada con querubines, leones y palmeras, rodeados por reliefs en forma de guirnaldas. Todos los soportes eran idénticos y fundidos en el mismo molde. También hizo 10 pilas de bronce, una para cada soporte, con capacidad para 800 litros y 1 metro y 80 centímetros de diámetro. Colocó 5 soportes en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tanque fue colocado en la esquina sureste del templo. Hiram terminó todos los utensilios, baldes, palas y recipientes. Así completó Hiram toda la obra del templo del Eterno encargada por el rey Salomón, las 2 columnas, los 2 capiteles sobre las columnas, los 2 conjuntos de cadenas para adornar los capiteles, las 400 granadas para las cadenas en 2 hileras, los 10 soportes con sus pilas, el gran tanque, los 12 bueyes debajo del tanque, y todos los baldes, palas y recipientes. Todos los utensilios que Hiram hizo para el templo del Eterno por orden del rey Salomón eran de bronce pulido. Los fundió en moldes de barro en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Nunca se pesaron estos utensilios, eran muchísimos. Nadie sabe cuánto bronce se utilizó. Salomón también mandó hacer toda la mobiliaria y los demás accesorios internos del templo del Eterno, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual se colocaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro 5 a la derecha y 5 a la izquierda frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, los recipientes, los despabiladores, las copas para la aspersión, las tazas y los incensarios de oro puro, y las bisagras de las puertas del santuario interior, el lugar santísimo, así como las bisagras de las puertas del santuario principal. Así quedó concluida toda la obra que el rey Salomón realizó en el templo del Eterno. Luego llevó los objetos consagrados por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y todo fue colocado en el tesoro del templo del Eterno.